Sean todos ustedes bienvenidos a su canal de regreso a las sendas antiguas. En el día de hoy vamos a abordar el tema de Isaías capítulo 53, ya que es un tema importante desde todo punto de vista. Y es un tema que pues ha dado para mucha controversia y de pronto muchos malentendidos acerca de qué es lo que tenemos ahí. Y vamos a ver que Isaías 53 es también conocido como el capítulo de El siervo sufriente y ha sido constantemente citado erróneamente por católicos, cristianos y mesiánicos que intentan afirmar que el profeta Isaías está hablando de Jesús y que cumple las profecías de que Él sufriría por nuestros pecados. A menudo sitúan el hecho de que el siervo, como es en singular, y por lo tanto debe estar hablando de un individuo y no puede referirse, por lo menos no al pueblo de Israel. Eso es lo que afirman en los sectores católicos, cristianos y mesiánicos. Primero, debemos entender que hay que leer todo el libro de Isaías. Yo no puedo separar el capítulo 53 y asignarle un entendimiento que no es el correcto, porque, a decir verdad, el libro de Isaías, en la época en que se escribió, y aún para la época en que Jesús estaba acá, no tenía capítulos, no tenía versículos. Era todo un texto seguido. Y entonces, pues, tenemos que decir que Isaías 53 tiene que ser parte de lo que viene antes y de lo que viene después. Es parte de un todo. Entonces no podemos aislar solamente el capítulo de Isaías 53 simplemente porque a mí me parece que ahí habla de Jesús y como para mí Él murió por los pecados del mundo y Él es el siervo sufriente, es el Mesías que sufre, etcétera, etcétera. Entonces yo me quedo con ese entendimiento. No. Hay que mirar el contexto desde el punto de vista hebreo. Hay que mirar cuál es el entendimiento desde el punto de vista de quienes recibieron y a quienes se les dieron las profecías. Bueno, entonces es necesario hacernos a una traducción correcta, porque la traducción de Isaías 53 tiene muchos errores gramaticales y de contexto. Comenzando por ahí. Sabemos que el libro fue escrito por Isaías, quien fue un profeta alrededor del siglo VI, VII, antes de la era común. O sea, vivió 600, 700 años antes del comienzo de la era, cuando apareció la figura de Jesús. En el texto original no había, como dije antes, no había capítulos ni saltos. El libro fue escrito en formato fluido y por lo tanto debe leerse en su totalidad. Para nosotros entender el contexto de cualquier capítulo del libro de Isaías, tenemos que mirar desde dónde viene, cuál es el mensaje de Isaías. Y el mensaje de Isaías habla de precisamente el sufrimiento de Israel y la restauración de Israel. Bien, entonces vamos a ver que al leer Isaías y el texto, primero vamos a ver que Dios a menudo llama a Israel y a Jacob, y cuando Él se refiere a Israel y a Jacob, son sinónimos. Jacob se llamaba Israel antes de que le fuera puesto el nombre de Israel al patriarca Jacob. Así que Israel y Jacob son sinónimos. Y vamos a ver que precisamente en el texto de Isaías, a Israel y a Jacob se le conocen como el siervo de Dios. Así que si vamos a ver
¿Por qué en Isaías se habla en singular? Nos estamos refiriendo a una metáfora donde en muchas partes de la Escritura podemos tomar el colectivo de Israel y volverlo un singular. Un ejemplo, en Oseas, en el libro de Oseas, en capítulo 11:1, dice el Eterno, cuando Israel era muchacho, entonces ahí dice, Israel era muchacho. Ahí lo está convirtiendo a todo el pueblo de Israel en un muchacho. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y luego dice, de Egipto llamé a mi hijo. O sea que todo el pueblo de Israel que el Eterno sacó de Egipto, aquí en Oseas, el Eterno se refiere como su hijo. Pero si estamos hablando del colectivo de Israel, bueno, pero así es como la Escritura nos habla. Entonces, cuando se quiere referir a todo el pueblo, pues se usa un sustantivo en singular. ¿Okay? En este caso, el pronombre sería él, pero ese él se refiere al pueblo. Así que no necesariamente podemos decir que está hablando de un individuo. No. Ya les dije el ejemplo cuando Oseas dice, de Egipto llamé a mi hijo, pues el hijo, sabemos que el hijo de Dios, el hijo del Eterno, es Israel. El Eterno no tiene un hijo de Dios. Israel es hijo de Dios porque el Eterno lo escogió como el pueblo preferido. Y por eso el mismo Eterno lo llama su hijo. Inclusive dice que es el primogénito. Mi hijo primogénito. Cuando el Eterno envía a Moshe a hablar con el faraón, le dice, deje salir a mi hijo, a mi primogénito. Entonces, en más de una ocasión, habla de Israel como el hijo del Eterno. De manera que, primero, tenemos que descartar de que en Isaías 53 se habla de un individuo, pues podemos asumir que está hablando del colectivo del pueblo de Israel. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Ya vamos a desarrollar la explicación del por qué esto es así. También sabemos que nosotros necesitamos distinguir quién es el siervo en Isaías 53 y quién no es. Isaías 53 no nos dice quién es el siervo porque no menciona nombres. Pero si no menciona nombres es porque se asume que ya viene hablando del siervo. Entonces, si ya viene hablando del siervo, pues no es necesario que nos diga exactamente quién es. Pero vamos a ver cuáles son los antecedentes de la palabra el siervo. Sabemos que en Isaías capítulo 41, versículos 8 y 9, el Eterno dice, pero tú, Israel, mi siervo. Mi siervo. Aquí ya sabemos que si el Eterno llamó a Israel su siervo, es porque de ahí en adelante el siervo tiene que ser Israel, no puede ser nadie más. Tú a quien he elegido, linaje de Abraham que me amó, y a quien diré, tú eres mi siervo. Y lo repite dos veces en Isaías capítulo 41, versículos 8 y 9. Dice, tú eres mi siervo, te he elegido y no te he rechazado. Aquí nos está corroborando dos cosas. El Eterno nunca ha rechazado a su pueblo. El Eterno nunca va a rechazar a su pueblo. Y eso está muy claro, ya lo dijimos en otra ocasión, en Jeremías capítulo 31, versículos más adelante 35 al 37, dice que mientras haya sol, mientras haya luna, mientras existe el día y la noche, Israel existirá. Luego, con eso nos quiere decir el Eterno que Israel siempre va a existir. Tenemos otro ejemplo donde el Eterno nombra a Israel como su siervo. Isaías 44, 1. Dice, pero escucha ahora Jacob, mi siervo, a quien he escogido. Entonces ya vamos 3 veces
que el Eterno se refiere a Israel como su siervo. Vamos al Isaías 44:21. Dice: acuérdate de estas cosas, Jacob e Israel, porque tú eres mi siervo. Yo te hice para que fueras mi siervo. Y le dice el Eterno: Israel, no me olvides. Suena como una plegaria. Pero aquí el Eterno, en un solo versículo, está nombrando a Israel como su siervo 2 veces. Y eso es Isaías 44:21. En Isaías 45:4 dice: por amor a mi siervo Jacob e Israel, mi escogido, te he proclamado por tu nombre. Isaías 45:4. En Isaías 48:20 dice el Eterno: el Eterno ha redimido a su siervo Israel. En Isaías 49:3 dice Dios: tú eres mi siervo Israel, en quien me glorio. O sea, ¿cuántas veces más tenemos que mirar y entender que antes de yo leer Isaías 53, yo tengo que creer lo que el mismo profeta me está diciendo, que el Eterno a través de este profeta manifestó que su siervo era Israel? Entonces, cuando yo entre a ver el capítulo 53, pues yo ya sé de antemano que el siervo de Dios es Israel. Y si comenzamos y si corregimos esa parte, quiere decir que estamos por buen camino. Y luego en Jeremías 30:10 dice: pero en cuanto a ti, no temas, mi siervo Jacob, y no temas, Israel. Entonces, aparte de Isaías, en otras partes figura Israel como el siervo. Ahora, en los capítulos 52 a 54, el profeta se refiere a las naciones gentiles que han atormentado e infligido dolor y sufrimiento al pueblo judío. Aquí vamos a ver, si nosotros queremos ver el contexto de todo Isaías 53, tenemos que comenzar con el capítulo 52. Y el capítulo 52, ahorita vamos a mirar que el Eterno nos está dando una pista en cuanto a qué es lo que se quiere decir en Isaías 53. Bueno, antes de entrar ahí, decimos que, como habíamos dicho, Isaías 52 a 54, el profeta se refiere a las naciones gentiles que han atormentado e infligido dolor y sufrimiento al pueblo judío. Aquí vamos a ver que el siervo sufriente es Israel, porque todos sabemos, y la historia de la humanidad nos corrobora el hecho de que ninguna nación, ningún pueblo ha sufrido tanto como lo ha sufrido Israel. Y todas las naciones se preguntarán: ¿y por qué es que Dios castiga tanto a Israel? Bajo los imperios, todos los imperios que han habido, las matanzas, las persecuciones, los castigos, las violaciones a los derechos de este pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué el Eterno ha permitido que este pueblo sea castigado, que este pueblo sea discriminado? Eso es una pregunta que todos tenemos que contemplar. Tiene que haber alguna razón. Bueno, un punto interesante, y aquí seguimos diciendo que es que muchos cristianos y católicos y mesiánicos afirman que los rabinos han eliminado deliberadamente este capítulo de las porciones de las haftorás, o sea, de las haftarot, que son las lecturas que acompañan a las lecturas de la Torá en las lecciones semanales. Entonces, Isaías 53
es una porción de la Haftará que no acompaña a ninguna de las lecciones de la Torá que se dictan semanalmente. Entonces, la oposición hasta este punto de vista, como ya dije, los cristianos, los católicos, los mesiánicos, ellos dicen que los rabinos han eliminado deliberadamente este capítulo de las porciones de la Haftará en un esfuerzo por suprimir el hecho de que Isaías está hablando de Jesús. Eso es lo que dicen. Como ahí habla de Jesús, entonces ellos lo suprimieron. Hay una respuesta a eso. Resulta que el sistema de las Haftarot se estableció 200 años antes de que viniera Jesús. Así que era ya un sistema que estaba establecido. Así que no necesariamente fue cambiado porque a él se le acuña el título del siervo sufriente. No. Y que los judíos no querían mostrar el capítulo 53 por eso. No. Ese orden de las lecturas de las Haftarot ya estaba instituido 200 años antes de que viniera Jesús. Aún más. Cuando Jesús estuvo acá, y este es un tema que se narra en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 14 y 15, donde se narra que Jesús estaba en la sinagoga en un día de Shabbat y se le dio el libro del profeta Isaías para leer. Y él leyó el capítulo 51, el primer versículo del capítulo 51. Si Jesús hizo eso, era porque ya las lecturas de las Haftarot ya estaban establecidas. Entonces no tiene nada que ver con ese reclamo católico, cristiano, mesiánico, de que es una razón por la cual los judíos no muestran Isaías 53. Bueno, para acompañar algunas de las lecciones semanales de la Torá. Listo. Ahora, y obviamente esto se debió ¿a qué? Al tema de la Hanukkah. Al tema de Hanukkah. En Hanukkah se les prohibió a los judíos leer la Torá. Entonces, esto es una costumbre que viene a partir desde ese momento. Estamos hablando unos 200 años antes de la Era Común. Bueno, vamos a enfocarnos y vamos a comenzar nuestra lectura para confirmar estos hechos en Isaías 52:13, y el tema lo vamos a tratar de cubrir hasta el capítulo 53:12. Entonces, aquí se describe al siervo del Eterno que conmociona al mundo con su exaltación inesperada. Vamos a ir a la escritura. Entonces les voy a pedir que por favor abran sus Biblias si las tienen en el libro de Isaías, en el capítulo 52. Y vamos a comenzar en el versículo 9. Capítulo 52, versículo 9. Mire lo que dice el Eterno. Cantad alabanza, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Eterno ha consolado a su pueblo. A Jerusalén ha redimido. El Eterno desnudó su santo brazo. Sí, este término brazo lo tenemos en el versículo de 53:1 de Isaías. Dice, el Eterno desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. O sea, esto es para que las naciones se den cuenta de algo que el Eterno va a hacer. Desnudar el brazo quiere decir que el poder del Eterno está listo para ir en el rescate de su pueblo. Y cuando se abrió el mar de juncos, el brazo del Eterno, se menciona que el Eterno sacó a Israel de Egipto con brazo extendido. Ese es el poder del Eterno, la providencia y la misericordia del Eterno para sacar a su pueblo de una situación difícil. Entonces, aquí nos dice, en el versículo 10, capítulo 52, el Eterno desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones.
O sea que todas las naciones tienen que ser testigos. Y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios, del Dios nuestro. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de redimir, de redención. No estamos hablando de perdonar los pecados a nivel personal. Estamos hablando, salvación quiere decir sacar de una situación de aprieto. ¿Okay? Entonces, y dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios del Eterno, los utensilios del templo. Bien, luego, en el versículo 53, y aquí comenzamos el tema, dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Bueno, ¿y quién será ese siervo? Bueno, ¿y ya no lo vimos? ¿Ya no vimos que Isaías viene hablando de que el siervo de Dios es Israel? Entonces aquí no tendríamos que preguntarnos quién es el siervo. En Isaías 52, versículo 13. Repito, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Wow, ¿o será que ese siervo será exaltado? ¿Cómo será exaltado este siervo? Y el versículo 14 nos deja una imagen gráfica en nuestras mentes. ¿Cómo se asombraron de ti? ¿Quién está hablando aquí? El Eterno. ¿Cómo se asombraron de ti? Muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Repetimos, cuando se refiere a él, está hablando de Israel. Israel. Porque está hablando del siervo. ¿Cómo se asombraron de ti muchos de tal manera? Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Versículo 15. Así asombrará él a muchas naciones. ¿Cómo es que Israel va a asombrar a las naciones? ¿Cómo? Los reyes cerrarán ante él la boca. Las naciones dejarán de pronunciar cosas negativas contra Israel. Frases despreciables. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Verán lo que nunca les fue contado. Quiere decir que ellos no lo esperan. Las naciones no esperan que Israel sea exaltado. Antes, están pensando en lo contrario. Que Israel es el pueblo que Dios castiga. No entienden por qué, pero a partir de la era común, probablemente por el rechazo a Jesús como el Mesías. Esa es una de las excusas que las naciones gentiles aducen para decir que el Eterno los está castigando. Porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán. Ok, cuando este siervo sea exaltado, las naciones del mundo van a entender el porqué. Van a caer en cuenta que estaban equivocados. Y entenderán lo que jamás habían oído. Porque nunca se imaginaron esto. Ahora, el cristianismo asume desde el comienzo que Jesús es el siervo sufriente. Y todos los pasajes en la Biblia que hablan de un Mesías lo señalan como rey, no como ningún siervo sufriente.
Ahora, vamos a decir una cosa. En la Biblia hebrea, los pasajes que se consideran mesiánicos y que se refieren posiblemente a una figura de un Mesías, nunca mencionan el nombre. Las profecías apuntan más a la era mesiánica que a la figura de un Mesías. ¿Por qué? Porque no es importante. Es más importante pensar en cómo llegar a la era mesiánica y no pensar en quién va a ser el Mesías. Desde el punto de vista cristiano, este pasaje de Isaías es el más importante, puesto que señalan a Jesús como el siervo sufriente y Mesías. Entonces ya vemos una cosa. Hay una contradicción ahí. En la Biblia hebrea, que es la que nos da el concepto de Mesías, porque es el judaísmo, es Israel quien acata la figura de un Mesías, tenemos que ir allá a ver qué es lo que ellos dicen de este Mesías. Pero ellos nunca hablan de que el Mesías sufre. Eso no está en ninguna parte del Tanakh, del Antiguo Testamento, se dice que el Mesías sufre. En ninguna parte. Entonces, ¿por qué dicen aquí que Jesús aquí es el siervo sufriente y el Mesías? Hay una contradicción ahí. Vamos también a mirar que muchas de lo que aparecen en Isaías 53 no puede aplicar a Jesús. Vamos a mirar varios ejemplos del por qué no. Si ustedes van al capítulo de Mateo, capítulo 16, y les voy a pedir que abran sus Biblias y vamos al capítulo 16. En el capítulo 16, versículo 21 del libro de Mateo, viene una conversación de Jesús con sus discípulos, donde está la confesión de Pedro, donde el versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros Jeremías. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Pedro dijo: tú eres el Mesías. El Cristo quiere decir el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Más adelante en el versículo 21, Jesús anuncia su muerte. Y en el versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22, capítulo 16. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera que esto te acontezca. O sea, que esto no te vaya a suceder a ti. Jesús está anunciando su muerte. Y le dice Pedro: no, pero ¿cómo? Que no te vaya a suceder eso. Pensemos por un momento. Si Jesús era el siervo sufriente de Isaías 53, Pedro ha debido decirle: claro, Señor Jesús, si es que como usted es el siervo sufriente de Isaías 53, usted tiene que morir. Pero ahí parece que ni Jesús ni Pedro tenían conocimiento de que Isaías 53 se refería a Jesús. Ahora,
Jesús conocía la escritura muy bien. Él sabía. Y él conocía Isaías, porque citó a Isaías en algunas partes. Entonces, si él se hubiera identificado como el siervo sufriente del capítulo 53 de Isaías, él lo hubiera manifestado. Pero Jesús nunca dijo nada al respecto. Ni los discípulos. Entonces, esta es una prueba de que ellos no tenían conocimiento de ningún siervo sufriente del capítulo 53 que aplicara a Jesús. Con eso nomás dejaré yo todo a un lado. Tremenda prueba esa es, y con el Nuevo Testamento. Hay otras cosas que no cuadran. Y vamos a medida que nos entremos, vamos a ver que cuando uno viene del Nuevo Testamento, el cristiano ya se ha hecho la idea de que Jesús es el Mesías. Entonces, todo lo que ven en el Tanakh, que puede ser una profecía mesiánica, se la adjudican a Jesús, sin tener ningún fundamento, porque ya tienen una mente predestinada a pensar que eso es así. Así que ese es un pensamiento circular. Todo termina ahí. Pero si usted lee primero el mal llamado Antiguo Testamento y luego va al Nuevo Testamento, usted dice, no, eso no puede ser. Pero como usted viene del Nuevo Testamento, donde hay una teología que no es bíblica, porque la teología del Nuevo Testamento, perdóneme, pero no es bíblica. El Nuevo Testamento, 3/4 partes están sobre los escritos de Pablo, y esos escritos no son bíblicos, no son inspirados, cuando ni siquiera Pablo habla de las enseñanzas de Jesús. Pablo nunca habló del Sermón del Monte, para nada, principiando porque nunca conoció a Jesús. Ahora, entonces, para los cristianos, este es el único pasaje. Y con ese pasaje ellos descartan todo lo demás. Entonces, si logramos esta noche, a través de las pruebas que tenemos acá, de que ustedes puedan sopensar de que de pronto no es Isaías 53 el que tiene que ver con Jesús, eso les cambiaría a usted mucho, les quitaría su piso. Porque ya vimos la primera contradicción. Si es el Mesías, no puede sufrir. Y si es el Mesías, no puede morir. Y si es el Mesías, tiene que ser para la era mesiánica. Entonces, y Jesús vino hace 2000 años. Bueno, 3 razones por las cuales no clasifica. Así que este pasaje es mesiánico. ¿Por qué? Porque la exaltación de este siervo sufriente que es Israel va a suceder en la era mesiánica. Pero este pasaje no habla de ningún Mesías. Luego, hemos visto que en ninguna otra parte de la Biblia hebrea se habla del Mesías que sufre y muere, mucho menos por los pecados del mundo. Ya hemos visto que Jesús no pudo haber muerto por los pecados del mundo, porque hay que entender que si Él fue un sacrificio no perfecto, porque Él no cumplió ninguno de los requisitos de los sacrificios. Ni fue sacrificado en el templo, ni llegó a ser sacrificado sin mancha, sin heridas, sin golpes.
ni fue sacrificado por los sacerdotes levitas, sino por soldados paganos romanos. Eso no es ningún tipo de sacrificio. Además, el derramamiento de sangre no perdonaba los pecados capitales. Entonces, si él derramó su sangre, fue en vano. Porque el derramamiento de sangre no perdonaba los pecados grandes, perdonaba los pecados chiquitos. Y para eso tenía que la persona llevar el sacrificio y confesar su pecado. Entonces, en el sistema de sacrificios, la muerte de Jesús no tiene nada, no tiene ningún espacio. De manera que, y aparte de todo, la Biblia nos dice que nadie puede morir por los pecados de nadie. Entonces, eso está muy claro en uno de los videos que están aquí en este canal sobre el sacrificio de Jesús, que no tuvo ningún efecto para el perdón de pecados. Bueno, entonces el cristianismo ha aislado este pasaje y se ha olvidado del contexto a que se refiere todo el libro de Isaías. Este capítulo ignora por completo el acto de creer. Ahora, si se refiriera a Jesús, digamos que en el cristianismo, lo que Pablo les enseñó, porque el cristianismo son las enseñanzas de Pablo. Pablo les enseñó que debían creer en Jesús para ser salvos. Pero en el capítulo 53, en ninguna parte se dice que hay que creer en él, en ese siervo sufriente. En ninguna parte. Entonces no puede ser un Mesías. No puede tener ningún aspecto de expiación. Entonces, tampoco está de acuerdo con la creencia cristiana. En Isaías 53 dice que él fue, dice, lo rechazamos, dice que él fue rechazado. O sea, que fue despreciado y rechazado. Pero si vamos a ver a la vida de Jesús, él no fue rechazado ni despreciado. Al contrario, en el Nuevo Testamento dice que a él lo seguían multitudes de personas. En el Sermón del Monte, ¿cuántas personas había? Que venían de otras partes, de Samaria, de Galilea y de Idumea. Luego a él lo seguían multitudes. Entonces, ¿cómo puede decir en Isaías 53 que el siervo sufriente, si era Jesús, era una persona que era desechada y rechazada? Para nada. Él fue muy popular. Tan popular fue que hoy en día tantas personas creen en él. Entonces fue una persona muy popular. Eso va en contra de lo que dice Isaías 53. Bien. Vamos entonces a ver que sí, realmente Israel ha sido un pueblo que ha sido rechazado desde que comenzó su existencia. Ha sido un pueblo sufrido, ha sido un pueblo castigado. Ese pueblo sí ha sido rechazado. Hasta hoy en día, hasta este mismo momento. Así que Isaías 53 habla de este siervo, del rechazo a este siervo, y también habla de que fue un hombre de dolores. Pero un hombre de dolores
hubiera sido una persona que hubiera sufrido toda la vida. Pero Jesús no sufrió toda la vida. Inclusive su vida fue muy corta, 33 años a lo máximo. Y sufrió durante la crucifixión. Pero eso no lo pone en el contexto de que fue un hombre de dolores. También dice que no conoció violencia. Hay dos partes en el Nuevo Testamento donde se muestra una actitud de Jesús hacia una actitud de rechazo a la opresión romana. Y si nosotros vamos, quiero que vayamos a una parte donde casi nadie se da cuenta de este versículo, que está en Lucas, capítulo 19, versículo 27. Y ahí mira, vamos a ver cuáles son las palabras de Jesús aquí en Lucas, capítulo 19, versículo 27. Y esto tiene que ver con una parábola. Y esa es la parábola de las 10 minas. Solamente para terminar con el versículo 27 del capítulo 19 de Lucas, dice Jesús. Primero en el 26 dice: pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene, aunque lo que tiene se le quitará. Pero en el 27 mire lo que dice: y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. O sea, que les quiten la cabeza. Pues eso no me muestra a un Jesús muy humilde. Eso está en Lucas 19:27. Dice aquí que en otro versículo dice: de dominio y juicio fue quitado, y su historia ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes como resultado de la transgresión de mi pueblo. Aquí en Isaías hay una palabra que se traduce como ellos. Entonces, quien está hablando acá son las naciones gentiles, y están diciendo que Israel fue castigado. ¿Por qué? Por las transgresiones de los pueblos gentiles. Israel, el Eterno lo escogió para que fuera luz al mundo. Pero el Eterno castigó a Israel más que cualquier otra nación del mundo. Pero Israel, en cierta forma, fue el pueblo escogido del Eterno que sirvió para proteger a las naciones del castigo del Eterno. Quien recibió el castigo fue Israel. Y hay versículos que hablan de esto. Entonces, vamos a ir como ya hemos dicho antes, Isaías 52, donde dice que el Eterno desnudó su santo brazo. Y ya vimos que eso quiere decir, eso está en Isaías 53:1, como lo vamos a ver ahorita en este momento, si tenemos la escritura acá. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Aquí, ¿quién está hablando? Las naciones. Dicen, pero ¿cómo es posible que suceda esto? O sea, las naciones se van a sorprender tanto de que Israel va a ser exaltado por el Eterno, por Dios, porque ellos dicen: ¿quién ha creído
a lo que nosotros veníamos diciendo durante toda la historia de la humanidad, que Israel era un pueblo desechado, que rechazado por Dios y castigado. Y ahora mire que está exaltado. ¿Quién ha creído esto? Y luego dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Entonces aquí hemos dicho que cuando se habla del brazo del Eterno, se está hablando de la protección del Eterno. Eso está en Isaías 53:1. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos en Isaías 52:10, donde dice, el Eterno desnudó su santo brazo ante los ojos de las naciones. O sea, aquí, en este primer versículo de Isaías 53, las naciones se están dando cuenta de que el Eterno, Dios, va a exaltar a Israel en el final de los días, para el momento de la era mesiánica. Ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Bueno, en Isaías 63:12 dice, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. Tenemos otra vez el término brazo, con la protección. En Isaías 60, refiriéndonos a Isaías 53:3, dice, Isaías 60 dice, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Entonces, si vamos a leer Isaías 53:3, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Ya vimos que Jesús, aquí no podemos traer la figura de Jesús porque él no fue ni despreciado ni desechado. Fue muy popular. Entonces el versículo 3 no aplica a él. No puede aplicar a él. Entonces dice aquí sobre Isaías 53:3. En Isaías 60:15 dice, en vez de estar abandonada y aborrecida, o sea, despreciada, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Esa es una promesa de Dios para Israel en la era mesiánica. Está en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 15. Y en Salmos 33:13 nos dice, aquí Israel se está quejando y dice, nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean, de las naciones que rodean a Israel. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. ¿Qué es un proverbio? Un qué dirán. Todos al vernos menean la cabeza. Israel está reconociendo que ellos están sufriendo y se preguntan por qué. En Lucas 4:15, hablando de Jesús, dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. En Mateo 4:25 dice, y le siguió mucha gente de Galilea, en Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. En Mateo 21:9 dice, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Sí, era muy popular. Para nada, tiene nada que ver con el siervo sufriente de Isaías 53. Y en Lucas 23:27 dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ahora, entonces,
tenemos que llegar a un momento donde tenemos que preguntarnos ¿por qué las naciones vieron a Israel de la manera que lo han visto? ¿Por qué lo han despreciado? Tenemos que decir que Israel fue el pueblo escogido por Dios para que fuera luz a las naciones. Tenemos que decir que cuando Israel no ameritaba ese rol ante los ojos del Eterno, el Eterno los castigaba. Y tenemos también que decir que Israel es el único pueblo como pueblo que ha seguido fielmente los mandamientos de Dios. De pronto no todo el pueblo, pero como un colectivo sí. Y en ese sentido, lo que las naciones se imaginaron de Israel estaban completamente equivocadas. Porque son los pueblos. Israel, el papel de Israel tiene que ser de beneficio para las naciones del mundo. Y las naciones han rechazado ese rol de liderazgo de Israel en la comprensión de lo que la Biblia nos enseña. El pueblo no conoce al Dios de Israel. Las naciones en general no lo conocen. No saben cómo es Él, cómo Él maneja el mundo, qué espera de nosotros. Ni lo tienen en cuenta. Por lo menos un remanente de Israel sí lo tiene en cuenta. Y por eso es que Israel ha sufrido. Y para mostrarle al mundo también que es el pueblo escogido. Pero el mundo cree que Israel sufre por otras razones. Y ahí es donde están equivocados. Y cuando después de la venida de Jesús se imaginan que fue por el rechazo a Jesús, peor por ahí. Al contrario, Israel rechazó a Jesús como el Mesías porque no reúne las condiciones para ser Mesías. No clasifica. Entonces Israel rechazó la idolatría que está en el mundo cristiano y católico y algo de mesiánico. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene ningún elemento salvífico. Su muerte no sirvió para salvar a nadie. Y si usted cree eso, tenga en cuenta que usted puede estar, sus creencias se están rayando en lo que se llama idolatría. Eso sí es grave. Por lo menos Israel no cometió ese error. Entonces tenemos que hacer ese tipo de observación porque no hay otra forma de poder deducir el tema de Isaías 53. En Miqueas capítulo 7 versículo 16 dice: las naciones verán y se avergonzarán. Las naciones se van a avergonzar de todo el poderío de Israel. Dice: pondrán la mano sobre su boca. Las naciones del mundo se callarán y se taparán sus oídos. No van a querer escuchar lo que están viendo. Eso lo dice Miqueas capítulo 7 versículo 16. Cuando llegue ese día y solo Dios sea exaltado, según Isaías 2:11, la cristiandad se dará cuenta de que Dios es Dios y que Jesús fue solo uno de sus súbditos. Reconocerán que su devoción a Jesús fue, por decirlo suavemente, fuera de lugar. Estaban equivocados. Al mismo tiempo se darán cuenta de que lo que habían considerado el mayor pecado del pueblo judío era en realidad su mayor virtud. Haber rechazado a Jesús como el Mesías. Una virtud. Porque si lo hubieran aceptado como el Mesías, hubieran cometido una equivocación.
hubieran ido en contra de la Escritura. Porque Jesús vino hace 2000 años. Pero el Mesías, supuestamente el Mesías tiene que ser el personaje de la era mesiánica. Y hace 2000 años no era la era mesiánica. Y tenemos que aceptar que lo que Jesús dijo en Mateo 16, 28, que muchas de las personas que estaban ahí presentes, antes de que ellos murieran, Él iba a venir otra vez. Y resulta que todos murieron y Él no ha venido. Y también les dijo, en Mateo 10, 23, les dijo, cuando los mandó a predicar, y muchos de ustedes no terminarán de recorrer todo Israel antes de que el Hijo del Hombre venga. Y no, recorrieron todo Israel, murieron y no ha venido. Hace 2000 años. No fue tanto un rechazo de Jesús como una feroz lealtad y amor por Dios. Se darán cuenta las naciones de que en un mundo impregnado de idolatría, Israel, con todos sus defectos, mantuvo su lealtad a Dios, a nuestro Creador, a través del fuego y el agua, a través de las cruzadas y el holocausto. Esta es la justicia de Israel, que resplandecerá a los ojos de todo el mundo en el día que Israel sea exaltado. El éxito y la exaltación del siervo de Dios es un evento que el profeta considera futurista. Como dije, Isaías 53 no ha sucedido todavía. Porque todavía Israel no ha sido exaltado. Israel será exaltado y redimido al final de los días. Para el momento de la era mesiánica, ahí es cuando Israel será exaltado y las naciones del mundo quedarán aterradas de ver eso. Y de ver que ese era el siervo sufriente, que no era ningún Jesús. Los reyes de las naciones conocerán al siervo y su exaltación los tomará por sorpresa. Habían escuchado varias enseñanzas sobre el siervo, pero nunca se les había dicho acerca de la exaltación que ahora están presenciando. En Miqueas 4:13 dice, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Quiere decir que en el momento de la exaltación de Israel, son los pueblos de la tierra los que van a tener que venir a trabajar y a cultivar para Israel. Y eso la Escritura lo dice así. Dice, en Isaías 60, versículo 10 al 14, dice, y extranjeros edificarán tus muros. O sea, ni los mismos israelitas van a tener que edificar los muros. Los extranjeros van a ser los obreros, los que van a edificar los muros. Y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué. Mire, aquí el Eterno está diciendo que castigó a Israel. Dice, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere, perecerá. Perecerá. O sea que las naciones en la era mesiánica van a tener algo que rendir a Israel
y aprender de Israel y obedecer, porque Israel va a ser el maestro en la era mesiánica. Y por eso dice en Isaías 13, en Isaías que acabamos de leer, Isaías 60:12, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá. Muy fuerte. Y del todo será asolado, será destruido. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes, juntamente, para decorar el lugar de mi santuario. O sea que va a haber un templo, porque el Eterno dice en Isaías 60:13, el lugar de mi santuario. Eso quiere decir que va a haber un templo. Y si va a haber un templo, van a haber sacrificios. Y eso también destruye lo que nos dice Hebreos, que el sacrificio de Jesús fue uno y único, para siempre. No, Señor, para nada. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Ay, ay, ay. Miren ustedes. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. ¿Quién ha afligido a Israel? Las naciones del mundo. Los grandes poderíos, los grandes imperios. Ellos vendrán humillados. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán. O sea, le van a hacer la venia. Todos los que te escarnecían, o sea, los que le hacían la vida imposible a ese siervo sufriente. Y te llamarán ciudad del Eterno, ciudad de Dios, Sión del Santo de Israel. Entonces, tenemos nosotros que llegar a un entendimiento de que quien está hablando en Isaías 53 son las naciones del mundo. Y también cuando hablan en los últimos capítulos de que, y vamos a ir allá, porque tampoco nada de esto tiene que ver con Jesús, en absoluto. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Eso se traduce en el mundo cristiano y católico y mesiánico, que como fue crucificado con dos ladrones al lado, a eso le llaman los impíos. Pero déjeme decirle que esas dos personas no podían ser ladrones, porque el Imperio Romano no crucificaba ladrones. El Imperio Romano crucificaba rebeldes, personas que atentaban contra la autoridad del imperio. Si estos eran dos simples ladrones, no debían estar crucificados. Luego dice, con todo eso el Eterno quiso quebrantarlo. Sí, el Eterno quiso quebrantar a Israel a través del sufrimiento, la persecución, los castigos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. O sea, cuando Israel, el sufrimiento de Israel pudo haber restringido el castigo de las naciones. Y por eso es que cuando nosotros leemos en Ezequiel, especialmente capítulos 38 y 39, cuando Dios venga, Él va a hacer juicio es contra las naciones, no contra Israel, contra las naciones. Luego Israel ha sido como un protector de las naciones. ¿Protector de qué? De que las naciones sean castigadas por el Eterno en la forma como Israel ha sido castigado. Dice, verá linaje, vivirá por largos días. Si hablamos de Jesús, suponiendo, dice que verá linaje. Pues Jesús no va a haber ningún linaje, porque Él no tiene descendencia. ¿Qué linaje va a haber si no tuvo hijos? Ni ¿qué descendencia va a tener? Verá linaje y vivirá por largos días, o sea, que no vivirá eternamente.
en algún momento tendrá que morir. Y es que en el judaísmo, el Mesías no es un personaje eterno, es un personaje que va a tener descendencia. Y cuando este Mesías en la era mesiánica tenga que morir, pues sus hijos serán los que tomarán el mando por descendencia. Entonces, esto no aplica a Jesús. Y si va a morir, bueno, dice por largos días, vivirá por largos días, o sea que tendrá que morir. Así que en el capítulo 12, por eso el Eterno dice, por tanto yo le daré parte con los grandes. Exactamente, Israel va a ser exaltado. Y con los fuertes repartirá despojo. O sea, con los grandes, las riquezas del mundo van a ser llevadas por los reyes de las naciones a Israel, en la era mesiánica. Así que tenemos que mirar muy de cerca lo que hemos visto. Hasta ahora lo que se ha explicado aquí es que el personaje de Isaías 53 no puede ser Jesús. No hay forma de alinear el tema de Jesús o la vida de Jesús con el tema de Isaías. Y por eso es que estos estudios hay que hacerlos, pero hay que hacerlos con una mente abierta. Y hay que hacerlos con un espíritu de conocer la verdad que nos está siendo revelada. Así que no podemos continuar con la idea de que Isaías 53 habla de una persona individual. No, habla de Israel. Entonces, para eso yo los invito a que ustedes miren por ustedes mismos. Nuestro único propósito en este canal es informar. No es de convencer a nadie. Ustedes tienen que hacer sus propias decisiones. Todos vamos a ser juzgados por las decisiones que tomemos en la vida. Pero una vez que nosotros veamos la verdad, tenemos que tomar en cuenta de que esa verdad se nos ha sido revelada. Y si no conocemos la verdad, también se nos va a tener en cuenta, porque hemos rechazado el conocer la verdad que está en las Escrituras. Y cuando tengamos que llegar a ser juzgados, se nos va a preguntar qué hicimos con el tiempo, cómo lo utilizamos, qué hicimos que no debiéramos haber hecho y qué dejamos de hacer que sí debiéramos haber hecho. Luego, yo les pido, para los que están interesados, que por favor, si quieren, me escriban a mi correo y yo con mucho gusto trataré de responder sus inquietudes. Muchas gracias.